saben, como yo, que Dios es el creador del universo. Esto no es producto de la casualidad, no es el producto de mutaciones y de cambios sin una intervención inteligente, poderosa, sobrenatural. Dios creó al mundo, Dios creó todo. Dios creó todo lo material, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es quien dio las leyes que gobiernan al mundo natural. ¿Quién puede dar leyes si no es un legislador que sabe mucho? ¿Cómo las leyes van a pasar por casualidad? Este mundo está controlado por leyes y principios. Hoy salió el sol y esta noche va a caer la noche y mañana va a volver a salir el sol. ¿Quién estableció eso? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra poderosa de sus manos. Dios creó el mundo, Dios creó la naturaleza, Dios creó al hombre. Pero Dios ha creado más cosas. Dios ha dado los principios para que la vida sobreviva en la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio. Luego les dijo: ahora sean fructíferos y procreen. Y Dios creó la familia. Dios creó la iglesia. Jesucristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es el diseño y la creación de Dios. Por eso en 2000 años de persecución, en 1000 años donde Satanás se ha ensañado en contra de la iglesia de Cristo, en medio de las pruebas siguen habiendo más y más iglesias en el mundo. Eso es testimonio de que la iglesia es una entidad sobrenatural. La Biblia dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Dios creó, si nos remontamos al Antiguo Testamento, Dios creó de un hombre, Dios creó una nación y le dijo: si tú me dejas llevarte a un lugar que tú desconoces, yo voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecir tu descendencia, vas a ser como la arena del mar y voy a bendecir tu descendencia para que tu descendencia se convierta en una nación y esa nación sea el testimonio al mundo de que cómo puedo yo bendecir a una nación. Y Dios escogió y utilizó a Abraham e hizo a la nación de Israel. Pero nos queda una fuera. Dios dijo que en este mundo, el mundo tenía que ser gobernado y Dios instituyó el gobierno civil. Está compuesto desde el libro de Génesis, el gobierno civil. Dios dijo que los hombres iban a gobernar y que iba a haber una autoridad civil y que la autoridad civil era necesaria para poder mantener el orden, para que hubiera protección y que la autoridad que lo siguiera a él le iba a bendecir, y la que no lo siguiera, el día que se enfrentara a él, le iba a dar cuenta de todos sus hechos. Yo quiero hablar con ustedes acerca del gobierno civil. Estados Unidos, al igual que todas las naciones del mundo, es una institución civil. Y aquí estamos usted y yo viviendo. Y esta nación es como cualquier otra nación, tal vez con una diferencia, y es que esta nación, a diferencia de la inmensa mayoría de las demás naciones, utilizaron como guía, como manual la Biblia. Los padres de la patria norteamericana utilizaron la Biblia y dijeron: aquí venimos a instituir, a establecer una nación bajo Dios, y nuestra guía va a ser la Biblia. Y en Dios vamos a confiar. Y así comenzó la nación norteamericana. Pero ustedes saben
que en los matrimonios no hay un matrimonio perfecto, ¿verdad que no? No hay un hombre perfecto, no hay una mujer perfecta. Abraham y sus hijos fueron muy imperfectos. La iglesia, aunque es en su origen y en su institución es perfecta, los que dirigen la iglesia son hombres fallidos, los que componen la iglesia somos todos personas imperfectas. Y cómo Dios utiliza lo imperfecto para Él cumplir sus propósitos. Y el gobierno humano, indudablemente, deja mucho que desear. Y todos los gobiernos del mundo son muy imperfectos. Si usted viaja conmigo un momentico y recuerda el Estado de Israel, cuán fallidos fueron los hombres que dirigieron la nación de Israel. Fallidos, los reyes, los patriarcas. Fallidos. Y cuán fallidos son los gobiernos humanos. Sin embargo, Dios dice lo siguiente en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Dios dice que cuando los justos gobiernan o dominan, cuando hay un justo gobernando, el pueblo, ¿qué le pasa al pueblo? El pueblo se alegra, hay bendición. ¿Por qué? Porque una persona justa, temerosa de Dios, una persona que quiere el bien para su pueblo, una persona que no está buscando su propio beneficio, que no está buscando ser un dictador, el que está buscando de Dios. La evidencia, la historia nos dice que los hombres que han buscado a Dios y que Dios los ha utilizado para que gobiernen sobre naciones del mundo han sido de bendición. No perfectos, pero han bendecido. Dios dice que cuando una nación es gobernada por un justo, el pueblo se alegra. La cara opuesta de la moneda es la segunda parte. Esa es la inversión. Cuando dominan los impíos. Y usted puede incluir ahí todo tipo de personas. Los pueblos gimen. Triste decirles que son demasiados los casos de los impíos que han gobernado en el mundo y que todavía están gobernando. El pueblo gime. Pero usted y yo estamos aquí en una nación de 300 y tantos millones de habitantes, que tiene una constitución, que tiene un estado de derecho, muy imperfecto, pero hay un estado de derecho. Sin embargo, las personas que nos van a gobernar y en efecto que nos han gobernado pueden ser o justos o injustos. Mientras más se apartan los hombres de Dios, más retira Dios su bendición de esos pueblos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios promete bendición a la nación, así es. Así es. No va a ser 100% de personas cristianas, pero cuando hay un grupo predominantemente cuyo Dios sea el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, el Dios que encontramos revelado en este libro que le llamamos las Sagradas Escrituras, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Esa era la promesa de Dios al pueblo de Israel en el Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación. Tengo que decirles, mis hermanos, y ustedes lo saben, tristemente, que la nación de Israel, muchos de los gobernantes de Israel se apartaron de Dios. Y Dios se apartó de ellos. Dios le dijo al pueblo de Israel: aquí está la vida y aquí está la muerte. Les he dicho cuáles son sus bendiciones si ustedes me siguen, me obedecen, me hacen caso. Y estas son las consecuencias, la muerte, si ustedes me abandonan y abrazan otros dioses. Y entonces Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 29, escojan la vida para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. Escojan la vida. Pero podían escoger el camino de muerte. Y muchas veces lo hicieron. Y hemos visto en la historia las consecuencias
de la nación de Israel. En la nación de Israel. Y yo me temo decirles, mis hermanos, después de ser cristiano, 54 años, y de haber conocido la Biblia a los 20 años de edad, y Dios enderezar mi vida, porque Dios siempre empieza con el individuo. Dios empieza con el individuo. Pero si el individuo camina rectamente, ¿saben cuál es la próxima bendición? Su familia. Dios bendice a la familia. Y si hay suficientes familias que están de verdad siguiendo al Dios verdadero, la bendición entonces viene para la comunidad. Y así es como se impacta una nación con suficientes familias. Y Dios empieza por individuos. Esta nación, después de vivir aquí 63 años, tengo que decirles que esta nación ha cambiado mucho, pero no para bien. En mi opinión, en mi modesta opinión, ha cambiado para mal. Las cosas que se han ido implementando, lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, esta nación, mis queridos hermanos, está en un camino descendiente y no ascendiente. ¿Me explico? Está en descendencia moral y espiritual. En descendencia. Y aquí nos ha tocado vivir a usted y a mí porque Dios soberanamente nos ha colocado aquí, nos ha permitido estar aquí. Y dentro de, ¿cuánto? 8, 9, 10 días, vamos a escoger a un presidente, vamos a escoger senadores, vamos a escoger congresistas, vamos a escoger a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Vamos a escoger personas que durante 2 o 4 o 6 años nos gobiernen. Y cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y triste decirle que los impíos no se ponen el título aquí, yo soy impío. Lo esconden en el bolsillo y después lo sacan. Y dicen, yo soy buenísimo. Cuidado. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Téngale cuidado, no es que diga yo soy malo, el que diga yo soy muy bueno. Ahí se tenga cuidado. Aguántese los bolsillos. Triste decirles que se va a decidir una elección. ¿Qué va a pasar? Nada más que Dios sabe el futuro. Pero yo quiero animarlos a ustedes y decirles que aunque usted y yo no sabemos lo que el futuro trae, puede que traiga cosas malas, pero yo quiero que usted se acuerde que con el futuro viene Dios también. El Dios nuestro también está en nuestro futuro. Lo que va a pasar mañana tú y yo no lo sabemos. ¿Quién nos va a gobernar? No lo sabemos, pero Dios va a estar ahí. Y Dios nos va a cuidar. Y Dios nos dice en los ayeres, en los hoy y en los mañana, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y podemos confiar en Él y descansar en Él y decir, Señor, tú me vas a dar gracia. Pero yo quiero hacer un paseo histórico con ustedes, mis queridos hermanos, un momentico nada más. La Biblia está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros. Mateo el primero, Apocalipsis el último libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en un transcurso de 100 años. Antes de que terminara el primer siglo de la era cristiana, ya estaban escritos todos los libros del Nuevo Testamento. Dios había ya inspirado y los escritores habían escrito los libros y ya estaban haciendo copias a mano de todos los libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Los 27 libros. En los 100 años de historia en que se escribió el Nuevo Testamento,
A eso le llamamos el primer siglo de la era cristiana. Piensen conmigo un momento. Los 100 años, todos los hermanos, los de Jerusalén, los de Antioquía, los de Éfeso, los de Roma, los de Corinto, los de Filipo, los de Tesalónica, todos los cristianos cuyos libros están escritos en el Nuevo Testamento, todos vivieron bajo el régimen opresivo, tiránico de Roma. Todos fueron súbditos del Imperio Romano. Los romanos, la era más sangrienta en la historia de los cristianos, la mayor cantidad de mártires, le llaman al primer siglo, es más, los primeros 200 años se le llama la era heroica del cristianismo, porque los emperadores se ensañaban en contra de los cristianos. Los cristianos eran rechazados, eran perseguidos, eran condenados, acusados. Como los cristianos no doblaban sus rodillas ante ninguna otra entidad que no fuera el Dios verdadero, eran perseguidos por ello. Y mis hermanos, los 200 años o 300 años de la primera era del cristianismo, le llaman la era heroica, la era de los héroes, de los mártires, y sufrieron mucho. Dígame, ¿usted cree que Pedro sufrió? ¿Y los apóstoles? ¿Y Pablo? ¿Y Juan, que escribió el libro de Apocalipsis? Lo expulsaron y lo metieron, lo asilaron en una isla desierta en Patmos, y allí lo encarcelaron. Y Pablo, ¿cuántas cartas escribió desde una prisión? Y Dios estuvo con ellos. ¿Era que Dios los amaba menos que a nosotros? Porque Dios nos tiene en una burbuja de prosperidad y de tranquilidad a nosotros que vivimos aquí. Aquí estamos recogiendo el fruto de lo que los padres de esta nación sembraron. Y usted y yo estamos aquí recogiendo. La vaca tiene una cantidad de ubres tremenda. Y aquí estamos todos pegados a la ubre de esta vaca. Pero es que Dios nos ama más a nosotros que a otros cristianos. No, es que nos ha tocado este tiempo de bonanza, mis hermanos. Pero yo quiero que usted sea sobrio y que nosotros nos preparemos para lo que sea, para las buenas o para las malas. Dios va a estar con nosotros. El Nuevo Testamento, tremenda opresión. El Antiguo Testamento, díganme, el libro de Génesis, demos una vueltecita por Génesis. ¿Sufrió José en las manos de Egipto? ¿Sufrieron los hijos de Israel 400 años de esclavitud? Dígame, y el profeta Daniel y el profeta Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, que lo metían preso, no los extranjeros, sino su propio pueblo, sus propios reyes, porque él les predicaba la verdad. Y Daniel, llevado cautivo, ¿para dónde? Para Babilonia, emasculado, dejó la vida en Jerusalén y se lo llevaron y hablaba así, porque era un eunuco, y se lo llevaron de esclavo de jovencito, y allá fue fiel a Dios. Y los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, sufriendo, metidos en el horno ardiente, bajo el imperio de Babilonia. Israel, horrible las consecuencias. Las personas que aman a Dios sufren. Y hace unos días terminó, yo para darles un ejemplo moderno, hace unos pocos días terminó esta cumbre que hubo en Kazán, en Rusia, titulada BRICS, ¿no? BRICS.
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero fueron 39 naciones. Pero analicemos un momentico, ¿cómo cree usted que es el cristianismo en este momento? En China. En China comunista. ¿Cómo es que se puede vivir en China comunista? ¿Usted cree que lo que estamos haciendo aquí se podría hacer en China? ¿Que hay esta libertad? Porque sabemos desde hace años, que los cristianos viven clandestinamente y que la iglesia más creciente en China es la iglesia clandestina. Que se reúnen clandestinamente en casas, que dicen que Dios tiene que hacer milagros porque para que los informantes y los chivatos no se enteren dónde se van a reunir para meterlos presos, tienen todos que confiar en que el Espíritu Santo les diga en qué lugar se van a reunir y qué día y a qué hora. Y allí de repente llega la gente, ¿cómo viniste? El Señor me dijo que viniera. Y allí se reúnen y cantan así: sublime gracia del Señor. ¿Y cómo creen ustedes que viven los cristianos en Irán hoy, en el 2024? ¿Usted cree que es fácil ser cristiano en Irán? ¿Y qué cree usted? ¿Que Dios nos ama a nosotros más que a los cristianos iraníes? Porque dicen que el avivamiento mayor que hay en el mundo es en Irán, donde más cristianos, donde más personas están viniendo a Jesucristo es en Irán, desafiando la autoridad, desafiando prisiones y no solamente encarcelamiento, sino la posibilidad de perder la vida. Porque allí sí hay que jugar al duro para ser cristiano. Y allí estaba Irán. ¿Y Rusia? ¿Y la India? Ustedes saben que en la India usted no puede salir y predicar como usted quiera. Usted tiene que hacerlo y los cristianos, si usted convierte a un hindú, si usted convierte a los hindúes así muy abiertamente, bueno, la conversación que tuve hace unos meses con un hermano de la India, cristiano, de familia cristiana, me dijo, no, allí si están tratando el gobierno de pasar una ley donde sea ilegal evangelizar y proselitar. Y díganme, si hay millones de cristianos en la India, ¿Dios los ama menos que a nosotros y por eso sufren más que nosotros? ¿O Dios nos ama a todos por igual? Nosotros estamos viviendo aquí. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos, mis hermanos? Primero, necesitamos orar como nunca antes. Orar como nunca antes. Quiero mostrarles el pasaje, si me lo ponen por favor, Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que le enseñe a las personas a quien él estaba discipulando. Dice así, Pablo, exhorto ante todo. Dicho sea de paso, esto lo escribió preso, porque las epístolas pastorales son epístolas o cartas escritas desde la prisión. Pablo estaba preso por su fe y le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, tú y yo estamos separados porque tú estás libre y yo estoy aquí en esta prisión, pero te estoy enseñando cómo tú debes ser un buen apóstol. Dice así el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Tú enséñale a los que están al alcance de tu voz y de tu discipulado, enséñale que yo, guiado por el Espíritu Santo, estoy exhortando a que toda persona haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Excelente, pero ahora vamos más profundo. Miren lo que dice el versículo 2. Quiero que hagan eso. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por los reyes. ¿Qué reyes? Los reyes de Roma. Los reyes que habían puesto los emperadores para que gobernaran
las regiones que ellos habían dominado y que habían conquistado, los reyes, y por todos los que están en ¿qué? Este es el gobierno civil. Pablo está enseñándole a Timoteo que él exhorta a que todo el mundo ore, ruegue, pida, dé gracia por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que nosotros, para que podamos vivir nosotros como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si Dios interviene y Dios hace milagros en los gobernantes, ¿qué va a pasar? Que esa bendición va a llegar a nosotros. Si Dios puede salvar a los gobernantes, ¿qué tenemos que orar? Tenemos que orar por la salvación, porque conozcan a Jesucristo. Tenemos que orar y que interceder, y tenemos que en el nombre de Jesucristo pelear con las entidades espirituales. El mundo está lleno de demonios, y los demonios son los que encienden la mente, los que le ciegan el entendimiento a los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y nuestros gobernantes pueden estar, aunque a usted le parezca que son inteligentísimos, pueden estar endemoniados. Y necesitamos guerrear en nombre del Señor. Para que podamos vivir reposada, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice Pablo, esto es lo que yo le exhorto a todo hombre. Miren lo que dice el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y miren lo que dice el 4. Que Dios nuestro Salvador quiere que esos reyes sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿O creen ustedes que Dios no tiene poder para que una persona repudie el marxismo y abrace el cristianismo? ¿O creen ustedes que Dios no puede tocarle el corazón a un ateo y que no puede hacer un milagro y que un hijo no se le puede enfermar de cáncer y ahí se le ablanda el corazón? Dios puede hacer lo que Él quiera, lo único que hace falta es que Él quiera. Y usted y yo necesitamos pedirle con rogativas, con oraciones, con peticiones y con acciones de gracia por todos los hombres, pero por los reyes y los que están en eminencia. Los que están ahora y los que van a estar después. Porque no vaya a pensar usted que los gobernantes son buenos. No, el único gobernante bueno se llama Jesucristo. Y ese está por venir. Ese sí es el bueno, el perfecto. Pero de ahí para abajo todos dejan algo que desear. Usted y yo lo que tenemos que hacer, este es nuestro segundo punto. Nosotros tenemos que tratar de escoger en este lugar donde vivimos, que todavía tenemos la oportunidad de escoger, si es que son honestas y sin fraude las elecciones. Podemos escoger no al bueno, al menos malo. Porque el bueno no lo tiene que escoger, está en camino para acá, es cuestión de tiempo. Nosotros vamos a estar bajo el reino de Jesucristo. Al menos malo, al menos malo, al menos malo. Y podemos escoger al menos malo. Y para eso es esta guía de votantes, mis hermanos. Por lo menos aquí en Miami, en el estado de la Florida. Esta guía, aquí a nadie le dicen cómo votar. Esta coalición cristiana lo que hace es que le manda una encuesta a todos los candidatos. Hay algunos que son tan anti Dios y anticristianos que ni contestan la respuesta porque no les interesa. Pero los que contestan, si lo responden sinceramente, los asuntos que a los cristianos nos interesan y nos convienen, que son asuntos morales, que son asuntos de sentido común, para el bien de la familia, para el bien de la comunidad, pues todos los candidatos, no importa cuál partido, aquí
este grupo, esta agrupación, esta coalición para la familia publica los resultados de su encuesta. Pero en particular, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo segundo que tenemos que hacer es que si tenemos derecho al voto. Dicen que hay un % inmenso de cristianos que en estas elecciones no van a votar, porque no les gusta ninguno de los candidatos presidenciales. Eso parece que nada más que quieren votar por Jesucristo, pero ese todavía no viene. Y no saben que tienen que escoger al menos malo. Pero hablando de otras, aquí hay 6 enmiendas, 6 cambios para la Constitución del Estado de la Florida. ¿Cómo es que una enmienda llega a incluirse en una elección como esta? Pues tienen que haber personas, organizaciones que se dedican a recoger firmas, cientos de miles. Hay un mínimo de firmas que tienen que recoger. Y si suficientes personas firman, después que se gastan millones y millones de dólares, lo pueden poner ya a la elección de todo el pueblo, de todo el estado de la Florida. Y aquí está la enmienda número 3 y la número 4. Que los que quieren sembrar marihuana se han gastado, bueno, yo oí al gobernador decir que se habían gastado 100 millones de dólares en la campaña. Y yo cada vez que enciendo la computadora, me sale el tipo, el médico y el otro, estas 2 enmiendas. Pero esta enmienda quiere decir de que todo ciudadano del estado de la Florida tiene derecho en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, a sacar su tabaco o sacar su bolsa de material, torcer su tabaco y ¡gan! Y dale para adelante. O sea, ¿qué va a pasar aquí? Sí. Puede venir cualquiera y encender aquí, prender aquí y se va a arrebatar él y todo lo que tenga a su alrededor porque se tienen que disparar el humo. Esto va a ser una nota tremenda. Aquí y en la consulta del médico y con el dentista, no, me tengo que tocar con limón antes de ir porque me van a hacer ahí, me van a empastar una carie y lo que tengo es que estar, y en la tienda y en la escuela y los maestros van a poder fumar material y decirle, qué bueno está esto, qué arrebato. Quiera Dios que hayan suficientes personas. ¿Cómo es que esto? Yo jamás en mi vida me imaginé que yo iba a tener que escoger por una enmienda constitucional para decir que no a una sustancia que es para alterar el estado de ánimo de una persona, pero no por razones médicas, por razones recreativas. Y la cuarta es la Constitución, o sea, la enmienda para el aborto. Quiere decir que ninguna niña menor de 18 años va a tener que pedirle permiso a su papá y a su mamá para hacerse un aborto. Esto es para irle completamente a la contraria a lo que el Tribunal Supremo de Justicia hizo allá en la Corte Suprema en Washington, D.C. Esto es para quitarle los dientes a lo que pasó allá hace un par de años. Esto no son cuestiones políticas, son cuestiones morales. Quiera Dios que hayan suficientes hombres y mujeres de bien que vean, que tengan la claridad para poder ver y decir, quiera Dios que haya más, por lo menos del lado donde yo voy a estar, que donde están los otros que quieren lo opuesto. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Pero díganme,
¿Estamos mal o no estamos mal? Porque cuando esto sea parte de la cultura, los hijos y los nietos nuestros se van a acostumbrar a verlo por cualquier lado y van a decir, abuelo, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo? Estamos mal, mis hermanos, tenemos que orar como nunca antes. Tenemos, número uno, que orar. Número dos, tenemos que votar si tenemos el derecho al voto. Y número tres, tenemos que darnos cuenta que nosotros como cristianos necesitamos respetar y obedecer a nuestros gobernantes hasta que nos digan que hagamos algo que Dios nos haya dicho que no lo podemos hacer. En ese caso, tenemos que decirle, lo siento, pero yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién sabe si va a llegar ese momento? Pero el apóstol Pablo le dijo a los romanos, si me lo ponen ahí rapidito, lo voy a leer rápido. Sométase toda persona. Oigan esto escrito nada menos que en el libro a los romanos. Estos eran los cristianos que vivían ¿dónde? en el corazón del imperio. De modo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que ¿de dónde viene toda la autoridad? Jesucristo le dijo a Pilato, le dijo, tú no sabes que yo tengo autoridad para ordenar la muerte. Jesús le dijo, tú no tienes autoridad ninguna si no te ha sido dada por mi Padre. Y eso es lo que está diciendo aquí, reiterando este pasaje. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las malas, tal vez porque los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Quién sabe si es así la cosa? ¿Qué mal estamos nosotros? Si es verdad ese dicho que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, qué mal estamos nosotros porque venimos de pueblos que tienen gobiernos horribles. No todos los que estamos aquí, pero unos cuantos. De modo, versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean para sí condenación para sí mismos. En otras palabras, necesitamos darnos cuenta que a nuestras autoridades necesitamos obedecerlo en todo, excepto en las cosas que la autoridad superior nos haya dicho que esa no la podemos hacer. Versículo 3, porque los magistrados, nótese que el contexto es el gobierno civil. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados o el magistrado es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada el gobernante, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, oigan mis queridos hermanos, ¿qué es peor que un gobierno malo? Anarquía y ningún gobierno. Anarquía total, por eso Dios estableció el gobierno humano, porque para que hubiera orden tenían que haber gobernantes y gobiernos establecidos, porque la anarquía es lo peor. El gobernante está ahí, lleva la espada, pero no es en vano que la lleva, es para castigar al que hace el mal. Versículo 5, por esta razón, para ti y para mí como cristianos, es necesario estarle ¿qué? Sujetos a los magistrados, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6, pues por esta razón, por razones de la conciencia, ¿qué hacemos? Pagamos también ¿qué cosa? Los tributos. Esto era en el caso de los hermanos que tenían la bota romana encima y que los romanos le ponían tremendos tributos y tremendos impuestos a todos los ciudadanos. Por esto ustedes también pagan los tributos,
porque las autoridades son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y por último, último versículo: páguenle a todos lo que deben. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Y dice el Señor: no le debamos nada a nadie excepto el amar a otros. Lo que siempre estamos en deuda es la deuda de amar a otros. Pero fuera de eso, nuestras cuentas deben estar al día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, votar, obedecer hasta donde Dios diga: de aquí para allá, esto ya no es cuestión civil, es cuestión espiritual. Y ahí tú le tienes que decir a cualquiera: perdóname, pero yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres y ser fiel a Dios. Tenemos que estar fuertes en el Señor. ¿Qué trae el futuro? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que el futuro, en ese futuro, ahí está el Señor. Y el Señor nos va a fortalecer. Y el Señor nos va a sostener. Y el Señor nos va a dar valentía para ser los hombres y las mujeres que debemos ser. Cuando viene persecución a los cristianos, ¿saben lo que pasa? Que el que no está bien prendido se desprende. Porque ahí es donde se muestran nuestras verdaderas convicciones. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Si usted está aquí esta mañana y no ha recibido a Cristo, por favor, recíbalo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo quiere perdonar sus pecados como ha perdonado los míos. Jesucristo, Dios mandó a su Hijo al mundo porque así de tanto le ama a Dios. Dios mandó a su Hijo al mundo para que Jesucristo muriera y pagara la deuda que usted y yo le debíamos a Dios. Y ahora cualquier persona puede venir y decir: Jesucristo, si tú eres mi camino al perdón, si mi fe puesta en ti es la que me perdona mis pecados, yo pongo mi fe en ti, yo te acepto, yo te recibo, yo creo en ti, sálvame, perdóname, límpiame con tu sangre. Cuando creemos en Cristo, entonces ahora el Señor dice: ahora sígueme y conviértete no solamente en un creyente en mí, sino en un seguidor mío. Creemos y nuestras vidas cambian. Y yo te pregunto, ¿tu vida ha cambiado? ¿Tú has creído en el Señor? ¿Tú lo has recibido? Le has dicho: Señor, aquí está mi vida, te la pongo en tus manos, como hoy cantamos: mi vida te la pongo, te la doy a ti. ¿No cantamos eso? Que Dios nos ayude. Señor, esta mañana te rogamos, yo te ruego por todos los oyentes que están aquí, Señor, que tú amas a cada persona aquí. Es más, tú amas a todos los hombres. Por eso nos mandas a orar por todos los hombres. Y Señor, si hay alguna persona aquí que todavía no ha recibido, no ha aceptado el pago que Jesús hizo en lugar suyo, en nombre suyo, mi amigo o mi amiga, Jesús murió por ti. Lo enterraron y resucitó. Y si tú crees en Él, si tú lo aceptas y lo recibes en tu corazón, el Señor dice que tus pecados quedarían perdonados. Mi oración es que tú lo hagas en este momento. Dile: Jesús, yo te recibo. Yo creo en ti. Y si aquí hay personas que de corazón han recibido al Señor, yo quiero pedirte que tú le entregues tu vida al Señor. Entrégasela ahora, en este momento, y dile: Señor, te doy mi vida. Te entrego mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser una vasija nueva. Tú eres el alfarero divino. Yo quiero que tú vuelvas a moldear esta vasija y que me hagas una vasija nueva. Díselo ahora mismo, díselo: Señor, cambia mi vida, te doy mi vida, te doy mi vida, te doy mi vida, Señor, para que tú empieces a cambiarme de adentro para afuera, poco a poco, cosa por cosa. Cambia mis hábitos, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mis actitudes, cambia mi corazón. ¿Crees tú que Jesús puede hacer eso?
Si tú le entregas tu vida a Él, el Señor te va a cambiar. Pero Dios no se impone. Dios te dice, déjame hacerlo. Tú lo tienes que invitar. Señor, yo te pido que tú lo hagas en todos nosotros, más y más. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas milagros. Hoy oramos por los reyes, por los gobernantes, los que están en eminencia. Hoy te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia de tantos cristianos, que tengas misericordia de esta nación. Señor, que tú pongas desde el gobierno local hasta el gobierno federal personas que te teman, que sean justos, porque tú has prometido que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Te pido, Dios, que tú nos des esa victoria. Te pedimos, Dios, que nos des la victoria contra todas estas ordenanzas, Señor, que en vez de promover el bien, van a promover el mal. Señor, líbranos de eso. Señor, danos personas, muévete en el corazón de personas en el estado de la Florida para poder vencer estas cosas que quieren implementar constitucionalmente. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, yo te lo pido por nuestros hijos. Por mis nietos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tú lo hagas, Señor. Que tú lo hagas. Señor, te rogamos que tengas misericordia de los Estados Unidos. Que te acuerdes, Señor, de cuántos misioneros, cuánto dinero ha salido y continúa saliendo para evangelizar el mundo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y que eso pueda seguir ocurriendo. Te rogamos, Dios, que hagas lo mismo en otras partes. Te rogamos, Dios, que no haya una reorientación del mundo para eliminar a Estados Unidos de su lugar preponderante en el mundo. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir ayudando a Israel. Señor, tú que siempre tienes que ver algo con los pueblos que ayudan a Israel, Señor, te pedimos que te muevas aquí para que este pueblo siga ayudando a Israel. Porque tu compromiso es con Israel y con los pueblos que van a bendecir a Israel, porque tú lo dijiste, bendeciré a los que te bendijeren, Abraham, y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te pedimos eso, Dios. Te pedimos por estas elecciones. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos que en todos los escaños, nacional, estatal, local, Señor, te pedimos que nos ayudes a que salga el menos malo. Y ya de paso, Señor, te pedimos que los que están o los que van a estar, que tú, Señor, les taladres el corazón para que reciban a Jesús. Queremos que la verdad del Evangelio resplandezca en el corazón de los gobernantes, de los que tienen poder y los que tienen la capacidad de promulgar leyes. Señor, te pedimos que te muevas en sus corazones, te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te pedimos que a nosotros nos fortalezcas, que nos hagas valientes, que podamos estar firmes y estar caminando hacia adelante, sin temor alguno, porque Jesús nos está viendo. Haz eso con todos los que estamos aquí, Dios. Gracias, Señor. Gracias que nos has permitido congregarnos aquí hoy, al igual que a miles de iglesias en esta nación. Es más, en el mundo entero, Dios. En este primer día de la semana, el día del Señor, ¿cuántos cristianos están reunidos en tu nombre? Pues te pedimos, Dios, que tú derrames tu gracia y tu poder, el poder de tu Espíritu Santo sobre cada congregación en cada lugar en el mundo. Y hazlo aquí con nosotros, ayúdanos, cuídanos, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén, amén. Gracias, mis hermanos, gracias por su atención, gracias por su presencia.
Nos vemos a los que puedan el miércoles por la noche. No se olviden el ayuno, el desayuno y el almuerzo. Que Dios les bendiga. Que tengan tremenda semana. Muy buenos días.